Hola queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual ya vamos a entrar directamente en materia de lo que es el estudio bíblico. El tema para hoy es el antes, el durante y el después del estudio bíblico. Si nosotros tuviéramos que dividir el estudio bíblico en estas tres grandes partes, podemos decir que hay un antes de ir a dar ese estudio, que tiene que ver con toda la preparación necesaria por parte del instructor bíblico, el durante, que es el momento cuando estamos con las personas compartiendo el estudio bíblico, y el después, que es el nexo hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Y es importante considerar esas tres partes, el antes, el durante y el después. Y lo vamos a considerar no sin antes decir que este plan de celebrar estudios bíblicos, dice el Espíritu Profecía, es una idea de origen celestial. Eso está en Servicio Cristiano en la página 176. Y es una idea de origen celestial porque el mismo Jesús enseñó la palabra. Sus discípulos enseñaron la palabra. Y nosotros tenemos el mismo legado y la misma comisión de ir a ser discípulos. Y dice Mateo 28 que eso lo hacemos enseñando la palabra de Dios. Entonces vamos a compartir esto de el antes, el durante y el después. En el antes, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Lo primero, tener una buena apariencia personal. ¿Por qué? Porque somos representantes de Jesús. Entonces tratar de ir bien alineados, bien aseados, bien vestidos. No significa con ropa de lujo, pero sí de manera limpia, ordenada, porque nunca hay, dice el refrán, una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Nosotros somos embajadores de Cristo y como embajadores de Cristo es importante cuidar el aspecto personal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en el antes es que debemos buscar un compañero. El Señor nos enseñó a ir de dos en dos. Cuando Él mandó a los discípulos, los envió de dos en dos. Y esto es importante porque de esa manera podemos apoyarnos mutuamente, podemos orar el uno por el otro y es bueno poder ir acompañados a cada hogar. Otra cosa importante para tener en cuenta en el antes es preparar bien el tema. Ustedes tienen las hojas guía, la fe de Jesús, que es el curso que tradicionalmente nosotros usamos y está muy bien, ha sido últimamente actualizado y preparado para el contexto nuevo que estamos enfrentando y entonces es importante conocer bien el tema. Si me va a tocar, por ejemplo, hablar del estado de los muertos y estoy estudiando con una persona que tiene una concepción distinta de lo que la Biblia dice, bueno, es bueno preparar ante el tema, anticiparme por allí a las preguntas que pueden llegar a venir y tener las respuestas para poder darle. No vamos a improvisar en ese momento lo que tenemos que decir. Entonces tenemos que familiarizarnos, compenetrarnos, repasar bien la lección, saber de qué habla, qué textos voy a usar para que después no tengamos sorpresas a la hora de presentar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del estudio? ¿A qué apunta? ¿A qué conclusión va a llegar? ¿Cómo voy a tomar esa decisión? Entonces, todo eso lo planificamos antes. Preparar también material ilustrativo. Una imagen vale más que 1000 palabras, se dice, ¿no? Y es verdad, mucho más en esta época de la tecnología, de los emoticones, de toda la cultura visual. Es muy importante poder tener un material para ilustrar, porque de esa manera logramos explicar mejor, fijar mejor una verdad. Y hoy en la iglesia tenemos abundantes recursos a disposición para poder usar como ilustraciones a la hora de compartir el estudio bíblico. Otra cosa importante es orar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Recuerda lo que dijimos en un video anterior, esta es una tarea divina humana. Nos asociamos con Dios y por eso necesitamos de su dirección, de su poder, que nos dé las palabras a veces para saber decir en el momento oportuno a ese corazón que está sediento, que necesita escuchar acerca de Jesús. Entonces, otro punto importante es ser puntual, llegar en el momento acordado. Eso siempre lo pactamos antes del estudio bíblico. Si dijimos 10 de la mañana, llegar a esa hora, porque es una manera de tomar con seriedad el asunto
y demostrar también respeto hacia la persona con quien estamos compartiendo, ¿no?, la palabra de Dios. Ser sociable, ser positivo, respetuoso, al saludar, al llegar, saludar brevemente, hacer el punto de contacto. No llegamos y ahí enseguida abrimos la Biblia, tratamos de hacer un punto de contacto, y ese punto de contacto es importante porque a veces en esa charlita previa podemos detectar necesidades específicas, problemáticas por las que está pasando la persona, y como dijimos en el video anterior, estar mejor preparados para abrir la Biblia y suplir esas necesidades. Entonces, llegar y hacer un punto de contacto es muy importante a la hora de compartir el estudio bíblico. Respetar el tiempo del estudio bíblico. Si bien no hay un tiempo fijo a cumplir a rajatabla, es importante que el estudio dure aproximadamente unos 30 minutos. Tenemos que tratar de no ser ni muy breves ni demasiado largos, respetar el tiempo, ¿no? Y creo que es un tiempo suficiente. Por supuesto, a veces hay excepciones, hay momentos donde las personas tienen mayor sed y necesitan a lo mejor que permanezcamos un poquito más, pero eso lo vamos manejando a medida que vamos conociendo a las personas. Pero un consejo promedio es entre 30 a 40 minutos el estudio bíblico. Y evitar cultivar intereses personales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No estamos enseñando la Biblia para sacar rédito personal, para asumir compromisos con las personas, para pedirles cosas. Estamos simplemente para presentar a Jesús y compartir la palabra de Dios. En el durante, ¿qué vamos a tener en cuenta en el durante? Varias cosas que son importantes. Llevar la Biblia, tenerla en la mano, que haya Biblias también para compartir, porque es el instrumento que estamos usando. El estudio bíblico no es otra cosa que abrir la Biblia y mediante preguntas y respuestas presentar a Jesucristo y presentar las enseñanzas que Él nos dejó. Entonces, requisito indispensable, tener la Biblia. Comenzar también con una oración para pedir la dirección de Dios. Hacer un repaso de la lección anterior es bueno porque a veces hay que conectar los temas, y hay temas que la lección, por ejemplo, 3 y 4 pueden estar conectadas. Entonces es bueno hacer un repaso para que la mente se conecte con lo que vimos en ocasiones anteriores y pueda comprender mejor el próximo paso, el próximo escalón del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ser reverentes también al usar la palabra de Dios, eso es importante. No la usamos para hacer chistes ni de manera vulgar, sino que la tratamos con respeto como lo que es la palabra de Dios. Anunciar claramente el pasaje que vamos a usar. A veces nos vamos a encontrar con que hay personas que es la primera vez que tienen una Biblia en la mano y no tienen por qué saber dónde están los libros de la Biblia o cómo usarla. Para lo mejor eso para nosotros es familiar, pero para las personas no. Entonces una buena manera es ir al índice que tenemos en la Biblia, ¿sí?, y buscar allí dónde está el libro, mostrarle cómo se divide en capítulos, versículos, la página, e ir armándonos de paciencia, ¿no?, para que la persona se vaya compenetrando y vaya aprendiendo cómo usar la palabra de Dios. Entonces es importante leer de manera clara el versículo, dar las indicaciones apropiadas y respetar el proceso, el tiempo de la gente a medida que se familiariza con la palabra de Dios. Hacer énfasis en las palabras claves del versículo, pero en primer lugar permitir que la gente lo lea. Recuerden que el estudio bíblico no es una clase que damos nosotros, sino que es pregunta-respuesta. Entonces alguien lee la pregunta, otro lee el texto con la respuesta, y ahí como instructora a veces podemos volver a leer el texto y destacar palabras que creemos que son importantes, que a lo mejor en la lectura a veces se pueden pasar por alto. Recuerden que podemos ir corrigiendo a medida que vamos avanzando el estudio bíblico, pero siempre con tacto, con prudencia, respetando a la persona, respetando su lectura, su manera de leer también, ¿no? Hay personas que por ahí les cuesta más poder leer, entonces acompañarlas en ese proceso, y si hay que corregir algo, no en el mismo momento, sino buscar el momento oportuno para poder hacerlo. Otra cosa importante es tener en cuenta que no importa el tema que estemos dando, el estudio tiene que ser cristocéntrico. En toda enseñanza Jesús es el centro, y tenemos que tratar de que presentemos a Jesús en cada uno de los estudios bíblicos que vamos a dar, y cómo Jesús es el centro de esa enseñanza, no importa la enseñanza que sea. Y otra cosa importante es invitar a todas las personas a integrarse al estudio bíblico. A veces llegamos a un hogar y
acordamos con una persona, pero encontramos que en la sala hay más personas. Bueno, es bueno invitarlos por cortesía, ¿no?, a que puedan también participar. Y cuanto más personas se sumen al estudio bíblico, mucho mejor, porque nos va a evitar también problemas a futuro. Y también tenemos que dar la oportunidad de que cada persona pueda conocer, si así lo desea, de la palabra de Dios. Entonces vamos a la parte final, al después. Una vez que hemos terminado el estudio bíblico, recuerden que al terminar el estudio bíblico siempre invitamos a las personas a tomar una decisión. No es solo presentar el contenido de la palabra de Dios, sino invitarlos a poner en práctica esa enseñanza. Eso debemos hacerlo en cada lección. Es una escalerita que la persona va subiendo peldaño a peldaño y no podemos dejar en la lección 20 para que suba los 20 peldaños a la vez. Tenemos que hacerlo uno a uno. Esa es la mejor manera de que las verdades sean guardadas en el corazón. Entonces, después de invitar a tomar una decisión, oramos, cerramos el estudio y en el después es ya acordar el próximo tema, adelantar cuál es el tema que vamos a ver, acordar el día y horario y también armarnos una listita para poder orar por esas personas. Recuerden que esto es un gran conflicto, que la batalla es espiritual y que tenemos que prepararnos también con las armas que Dios nos provee. Y una de esas armas es la oración. Entonces, preparar el próximo tema que vamos a dar, prepararlo para poder darlo de manera efectiva, de manera eficiente y no pensar en el fracaso. Pensar en que vamos de parte de aquel que no falla, de parte de aquel para el que nada es imposible. Entonces recuerda estas pautas del antes, del durante y del después, para poder hacer las cosas con la mejor excelencia y para que Dios te pueda usar con poder. Que el Señor te bendiga en este desafío de compartir la Biblia con otras personas.